Ismael Enrique. Profesor, Paulino Rodríguez lo saluda, Nacional Río Turbio. Buen día, ¿cómo estamos? Un saludo para vos, Paulino, para toda la cuenca carbonífera allí en la zona Río Turbio, 28 y demás, en la radio pública. Un Bueno, gusto. muy amable, Ismael. Algunas localidades han anunciado el retorno en forma presencial y en algún momento charlamos con la presidenta sobre una estrategia que tenía el Consejo Provincial de Educación para este retorno, cómo podría ser. Y bueno, el tema es preguntarle eso, ¿no? ¿Cómo está yendo esta Ujú. estrategia? ¿Cómo es este retorno paulatino? ¿Y cómo sería, cómo se estarían dando las aperturas en... Por lo menos la noticia que he visto es de los diarios, ¿no? No he visto noticias oficiales del Consejo sobre el retorno a las clases presenciales en algunas localidades de la provincia. Sí, estamos trabajando, nosotros seguimos trabajando siempre permanente y sistemáticamente sobre la posibilidad del regreso a la presencialidad, digamos, desde el año pasado, más allá de que por ahí no hemos podido en muchos lugares volver a algún tipo de presencialidad. Apenas pudimos en ciertas localidades, parajes, en las escuelas rurales, etcétera, lo hemos hecho, digamos, ¿no? Entonces hoy tenemos un número determinado de escuelas, de instituciones educativas en localidades determinadas, en la zona rural, en muchas localidades de la provincia de Santa Cruz, donde estamos desarrollando presencialidad plena en algún caso, combinada en otros. Y en otras localidades vamos avanzando, a medida que va avanzando el proceso de inmunización de los docentes, de vacunación, se va organizando y se va preparando, digamos, a las instituciones, esto trabajan los directores de nivel, de modalidad, para que, de acuerdo con las características institucionales, ya sean las matrículas, cantidad de docentes, los espacios fundamentalmente, la distribución de los espacios, se vaya organizando la logística de comienzo de esta presencialidad. Nosotros en este sentido hay dos variables importantes a tener en cuenta, que son la vacunación de los docentes, por supuesto, para que puedan iniciar este trabajo presencial, y fundamentalmente la organización de los grupos, si las burbujas, de manera que podamos respetar los protocolos que están aprobados a nivel nacional y a nivel provincial. De esta manera nosotros avanzamos recientemente en vacunación docentes allí en Calafate, también en la Cuenca la semana pasada, esta semana, ¿sí? Se va avanzando con la vacunación de los docentes para que, pasados los días que nos prescribe salud, se pueda dar ya comienzo a algún tipo de presencialidad organizada, cuidada, priorizando los grupos que por normativas del Consejo Federal se han priorizado, que son las salas de 5, primeros grados, segundo grado, séptimo, primer año secundario, quinto y sexto de técnica. Esto, la idea es dar comienzo escalonado a una presencialidad que va a traer, bueno, un poco de tranquilidad para muchos, porque mucha gente está demandando, están deseosos, y nosotros decimos que también ojalá podamos comenzar cuanto antes con la presencialidad, pero bueno, en el medio tenemos un problema de salud grave a nivel mundial que tenemos que respetarlo también y tiene que ser así. Pero en función de las variables epidemiológicas que el Ministerio de Salud nos va proporcionando, nosotros vamos, y el proceso de vacunación, nosotros desde el Consejo de Educación vamos organizando la logística de cómo vamos a dar inicio a esa presencialidad. Ismael, ¿el retorno será presencial, completamente presencial o se mantendrá la virtualidad? Digo porque en el caso de las burbujas, y no lo que pasa en Capital Federal, que ¿Mm? ellos tienen presenciales, pero cuando no van a la escuela no tienen ningún tipo de clases. Acá se Claro, va a no, mantener un mix, digamos, ¿por sí, qué? esa es la idea. La idea es esa, mantener un MIS hasta que tengamos presencialidad plena. Nosotros hoy, el único o los únicos lugares donde tenemos presencialidad plena son las escuelas rurales, digamos. Y el resto de las localidades tienen días que asisten en función de los datos epidemiológicos y días que los chicos continúan la formación a distancia con el formato que tienen, ya sea virtual u otro formato, ¿no es cierto? Pero no es 100% una, 100% la otra. Por eso nosotros hablamos de una situación de educación combinada, digamos, ¿sí? Combinada entre lo que es presencialidad y virtualidad. Esto es importante porque va a permitir que los chicos se encuentren en la escuela con sus maestros, profesores, con sus docentes, pero también va a permitir que cuando los días que no lo hacen, tengan continuidad formativa a través de la virtualidad, digamos, y no se corte, porque si no, caemos otra vez en esto de la escuela tradicional, como que no pasó absolutamente nada,
y acá nos pasó, nos pasa y nos seguirá pasando algo que es el desarrollo de la pandemia y que tenemos que ser absolutamente cuidadosos. Pero además porque nada es absoluto. Nosotros esta semana pudimos reiniciar las actividades presenciales, por ejemplo, también combinadas, en localidades como Lago Posadas y Piedrabuena. Lo hicimos anteriormente en Puerto Santa Cruz, Gobernador Gregores, que habíamos tenido que retroceder por el aumento de casos. Entonces, no podemos atarnos a un formato único, porque si tenemos rebrotes en las localidades, inmediatamente tenemos que, según las prescripciones que nos haga el Ministerio de Salud, pasar a virtualidad o a educación a distancia, contacto pedagógico a distancia, y tenemos que mantenerlo por esa cuestión, digamos. Hasta que no avancemos y se pueda avanzar a través del tiempo, viendo cómo se desarrolla la pandemia, la vacunación, los procesos de inmunización, etcétera, etcétera, nosotros no podemos desprendernos de los procesos de formación a distancia. La provincia ha implementado un semáforo que es bastante parecido a la ley nacional que no logra la Presidencia de la Nación que se trate en el Congreso de la Nación, que tiene que ver restricciones de acuerdo a los niveles de riesgo sanitario que tiene la población. ¿Esta es el análisis que ustedes hacen para la presencialidad? ¿Ver el semáforo, como se llama comúnmente o vulgarmente en la provincia? Exactamente, ese es un dato fundamental, es el dato que nos prescribe el Ministerio de Salud, digamos, ¿sí? Ese es el dato que nos va indicando qué avance podemos o no hacer nosotros, y en función de ese dato, y además, y en paralelo, la vacunación de los docentes. ¿Sí? Claro. Recuerde que Santa Cruz ha tomado la decisión de que los docentes que vayan a las escuelas estén vacunados. ¿Sí? Esta es una decisión política del gobierno de la provincia, me parece muy acertada. A esto lo han reconocido los mismos sindicatos, digamos, porque justamente no estamos exponiendo absolutamente a nadie a ningún tipo de riesgo en este caso, sí, obviamente con los cuidados del caso, pero por lo menos ya tener un nivel de inmunización determinado con la primera dosis implica un riesgo un poco menor. En ese sentido, estas dos son las variables que van determinando la posibilidad de que nosotros avancemos en presencialidad, tanto la vacunación de los docentes como los datos epidemiológicos que nos va proporcionando el Ministerio de Salud, que semanalmente se van actualizando, y en función de eso se van tomando las decisiones semana tras semana. Santa Cruz con 130.000 vacunas, me parece que da estadísticamente, depende cómo uno la toma, ¿no? Si uno toma sobre la población en general, diríamos que estamos en el 30 y pico %, pero si uno toma sobre la población posible de ser vacunada, que es mayores de 18, estaríamos, pienso que en el 50% de la población vacunada, ¿no? Porque estamos vacunando 18 para arriba. Exactamente, tenemos un porcentaje muy importante de vacunados en la provincia de Santa Cruz. Me parece que esto implica un valor fundamental a tener en cuenta, porque con un estado de inmunización tan importante que tiene la población, nosotros podemos como sector, digo, y acá me posiciono exclusivamente del sector educación, podemos como sector pensar que estamos mucho más cerca de poder avanzar en la presencialidad. Por supuesto que siempre, y esto lo decimos de manera permanente, nosotros insistimos, hay que seguir teniendo los cuidados del caso, tenemos que seguir usando barbijo, tenemos que seguir usando el alcohol en gel, la sanitización de los ambientes, etcétera, etcétera. Para eso el Consejo de Educación ha venido invirtiendo, ¿sí? Estos últimos, desde el año pasado, por supuesto, ha venido invirtiendo montos importantes en cuanto a la posibilidad de compra directa, ¿sí? Y aporte directo a las escuelas de elementos sanitizantes, y también, por supuesto, de todo lo que tiene, de los aportes específicos que se ampliaron para las escuelas, para que puedan las escuelas mismas, cuando no tienen o cuando falta algún tipo de elemento para garantizar la sanitización, lo puedan hacer de manera directa. Así que en ese sentido hemos hecho las inversiones que corresponden, hemos tratado de mantener y que se cumplan, por supuesto, tenemos aprobado protocolos a nivel nacional, a nivel provincial, que estos protocolos se cumplan como corresponde, porque son los que nos van a ir dando la garantía de la seguridad sanitaria ante cualquier inicio de una presencialidad escalonada, por burbujas, etcétera, etcétera. Hay un tema que va a tener que ver con la inversión de la sanitización en los colegios y el alcohol en gel, eso va a ser un costo extra. Y otro tema también van a ser los barbijos,
porque es casi como una moda, ahora están los barbijos, la precaución de que no pueden usar el barbijo toda la semana, todo el tiempo, cambiarlo. ¿Hay alguna idea de buscar algún tipo de, como alguna vez usamos guardapolvo, digamos, la uniformidad? Nosotros sí, Buscar algo, nosotros ¿no? hemos comprado ya un número muy importante, se le aportó alrededor un número de 200 barbijos en cada institución educativa de la provincia. Eso se hizo desde principios de año. Las escuelas, los jardines, los colegios han recibido su termómetro para que hagan el control de la temperatura al ingreso, perdón, cuando alguien ingresa a la institución educativa, que esto se está haciendo, se usa. Hemos comprado varios miles de litros de alcohol en gel que se ha distribuido en toda la provincia. Se han comprado alfombras sanitizantes. Digamos, la inversión que se ha hecho ha sido muy importante y obviamente que esto va a implicar que se siga haciendo, digamos, ¿no? Porque a medida que estos elementos se vayan utilizando, se va a ir comprando estos elementos o haciéndole los aportes que corresponden a cada una de las instituciones educativas para que lo hagan, digamos, como se ha hecho ahora en estos últimos tiempos. Porque además de la compra, se han ampliado las partidas para las escuelas para que puedan tener y puedan contar con todos estos elementos y no tengamos ningún inconveniente a la hora de que alguien necesite ingresar a la escuela. Y por supuesto que esto es una cuestión, la utilización, por ejemplo, si bien lo mencionaba recién, del barbijo, creo que es una cuestión que, bueno, viene como para quedarse por un largo tiempo en la utilización, ¿no? No, no, sin lugar a duda, probablemente la pandemia desaparezca, pero no la enfermedad, se va a quedar. Exactamente, exactamente. Y seguramente van a venir otras medidas y seguramente van a aparecer algunas medidas más a posteriori, porque tampoco sabemos cómo va a devenir esto a lo largo del tiempo y en los próximos años de manera inmediata, ¿no es cierto? Claro. Finalmente, Ismael, el 14, el lunes, fue feriado. Acá hay una ley provincial que establece el feriado en memoria de la tragedia de los mineros y hubo incluso algún gremio como la CTA que se quejaron porque Educación no dio el asueto o no declaró el asueto el día lunes. ¿Hay alguna razón? ¿La ley dice otra cosa? La verdad que le pregunto, porque la No, verdad que no lo sé. en el marco de la misma ley, lo que se le propone a las instituciones educativas, que esto no es nuevo, esto ya lo hemos hecho y se ha hecho años anteriores, lo que se propone es que justamente ¿sí? se trabaje de manera alusiva este recordatorio, este problema, esto que ocurrió allí, esta desgracia que ocurrió allí en Río Turbio hace 17 años, que se trabaje y que los chicos puedan, porque no solo los chicos, sino que también tenemos muchos docentes nuevos que quizás no conocen, quizás no están en contacto con esta historia tan de cerca y demás. Por eso para nosotros es importante que más que quedarse en la casa como un feriado, ¿sí? Es quizás poder trabajar, y más ahora en la virtualidad, poder trabajar, ¿sí? Homenajeándolos de alguna manera, ¿sí? Recordándolos de alguna manera, con trabajos alusivos. Esto fue lo que se planteó el año pasado, lo que se viene planteando, y no es la no adhesión al duelo, todo lo contrario, sino que hacerlo de esta manera, digamos, que nos parece que es mucho más efectivo a efectos de poder tomar conciencia y conocer en profundidad qué fue lo que pasó. Ahora que vamos a volver finalmente, y yo sé que tiene otras obligaciones, el estado, el edificio de los colegios, ¿tienen firmado con los municipios el mantenimiento, esos convenios que se han hecho a lo largo de la historia para que se hagan cargo, ¿no?, de mantenerlo, que es más fácil que lo haga el municipio que lo hagan ustedes a la distancia? A ver, nosotros tenemos distintos formatos, en algunos municipios hemos mantenido algunos convenios, por supuesto, en otros casos se está haciendo cargo en las unidades de mantenimientos del Consejo Provincial de Educación, zona norte, zona sur, en otros casos estamos trabajando en articulación con el IDU, en otros casos estamos trabajando con empresas que se han contratado para tal fin, cuando hay que hacer algún tipo de arreglo puntual, llámese calefacción, luz, cloaca, etcétera, etcétera, ¿sí? Tenemos un formato diverso, digamos, respecto de cómo ir interviniendo con los edificios escolares, pero lo cierto es que cualquiera sea la forma en que nosotros tenemos para intervenir, lo hacemos, lo vamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, porque por supuesto que
justamente charlaba con un colega suyo de Caleta Olivia, le decía, no se termina un edificio escolar cuando uno dice, está perfecto, ya está, ya lo pintamos, funciona la calefacción, la luz, las cloacas, los baños de ambiente, el problema de agua, no hay nada, listo. Esto es hoy, es una instantánea, ¿sí? Porque de repente una escuela tan muy utilizada, las escuelas nuestras son hiperutilizadas en algunos casos, ustedes saben que Sí, sí. a veces funciona más de una institución en un edificio, ¿sí? Y esto implica de que por más que esté todo arreglado y esté todo funcionando y esté todo en orden, en algún momento algo hay que hacer y hay que seguir interviniendo. Entonces el tema de edificios escolares es una cuestión permanente, digamos. No es una cuestión que se termina en un momento y el edificio ya quedó listo para siempre. No, hay que ir revisando permanentemente, interviniendo permanentemente, manteniendo permanentemente, sobre todo los sistemas de calefacción, ductos, etcétera, etcétera, y creo que esto es lo que por ahí a veces no se comprende y las escuelas están rotas, no están rotas. Las escuelas, como cualquier casa, hay que ir interviniendo, hay que ir haciendo cosas, porque si uno las deja y no hace absolutamente nada, por supuesto que sí que se vienen abajo. Claro. Entonces, en ese sentido, el trabajo es sostenido, sistemático, permanente, cualquiera sea la forma que intervengamos, pero la idea es que estemos siempre sobre los edificios escolares trabajando como lo estamos haciendo, ¿no? Y este año hemos tenido una altísima inversión en mantenimiento de edificios escolares, ¿sí? En obras menores, obras mayores, partidas nacionales que han venido, obras COVID, para poder poner en condiciones, por ejemplo, sanitarios, baños, provisión de agua, etcétera, etcétera. Todos los fondos que van viniendo para poder avanzar con el mantenimiento escolar, el Consejo los ha ido ejecutando como corresponde y hemos ido poniéndolos a punto. No se ha modificado el calendario escolar, ¿no? Han corroborado o dicho ya que las vacaciones son cuando corresponden, en julio, no hay corrimiento. Así es, nosotros vamos a mantener el calendario escolar, más allá que en el Consejo Federal este tema se abordó y algunas jurisdicciones pueden modificarlo o no. Nosotros lo que hemos decidido es mantenerlo por dos cuestiones. Primero, porque es un organizador de la vida de las instituciones, de la vida del Consejo Provincial de Educación. Allí es una planificación donde todas las áreas del Consejo tienen previsto y prescripto los tiempos de determinadas actividades, y fundamentalmente cuando hablamos del ciclo, de los ciclos académicos, es un organizador para las familias, digamos, también, ¿no? Claro. Entonces, modificar el calendario hoy para nosotros implicaría que le generemos algún inconveniente más a la familia, porque le cambiamos una fecha que la tenían prevista ya, que ahí iba a ser tal. Así que se mantiene las 2 semanas las 2 semanas finales del mes de julio, ¿sí? La segunda quincena de julio, se mantiene el receso escolar tal cual está previsto en el acuerdo, y hasta ahora no tenemos previsto ninguna modificación. Ismael, como siempre, muy amable con la radio pública, ¿eh? No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes y gracias por la posibilidad de comunicarnos con la gente de la cuenca. Bueno, que tengamos un buen día. Gracias, igualmente. Adiós. Ismael Enrique, vicepresidente del Consejo Provincial de Educación en la radio pública, comentándole lo que teníamos ganas de escuchar. Cuando vuelve la presencialidad, hay que hacerle